Hola a todos, bienvenidos. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes para mí, buenos días para ti, porque yo estoy aquí en España, son las 4 de la tarde y allí en tu país son las 10 de la mañana. Exacto. Vale. Bueno, como siempre empezamos estas entrevistas, ¿quién es Lorena? ¿Vale? ¿Cómo, o sea, y en qué trabajas y demás? Sí, me presento. Mi nombre es Lorena Carmona. Soy trabajadora social. Me titulé en la Universidad de Valparaíso, de acá de Chile. Soy de Chile. Ujú, Trabajo actualmente en una institución que se llama Corporación de Asistencia Judicial. ujú, En mi caso, corresponde a las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso. Es una institución que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos acá en mi país. Y tiene como principal misión promover lo que es el acceso a la justicia, ¿ya? Promover lo que son derechos, promover también resoluciones alternativas de conflicto y dar representación jurídica a las personas que no pueden proporcionárselas por sí mismas, y también se trabaja con población vulnerable. Una de mis principales funciones que tengo acá en la corporación, que tiene que ver con el tema de hoy día, ujú, es la elaboración de peritajes sociales, principalmente en materias de familia. ujú. Y también hago clases, realizo docencia, hago clases en diplomado de peritaje social en la Universidad Santo Tomás, la sede de Viña del Mar. Y también hago clases en centros de capacitación como ADIPA y bueno, también para Perú, próximamente en Argentina. Así es que me muevo harto en el ámbito de los peritajes y en temáticas que tienen que ver con familia, principalmente. Bueno, pues ya con lo que me ha comentado me salen ya, como yo digo siempre, cinco o seis preguntas. La primera es la institución donde tú estás trabajando es puramente del Estado, ¿no? Sí, depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos acá en mi país. Ujú. ¿Sería funcionariado o sería... Aquí funcionariado es cuando haces una oposición, haces un examen para trabajar al Estado y ya no te pueden echar nunca. Tú ya dependes del trabajo del Estado. Sí, acá, bueno, acá lo que se le llama concurso público, ¿no? Se ingresa por concurso público. Ahora, no sé si es que no te puedan echar nunca, si hay alguna, pero claro, tiene que haber motivos muy de peso, ¿cierto? Muy importantes para que te puedan sacar. Yo llevo muchos años en esta institución, llevo aproximadamente 18 años. Llevo trabajando acá en la corporación. Bueno, pues te lo digo porque pues, aquí en España lo que tenemos aquí es el... Ahí, ¿cómo se llama? Lo llaman medicina legal, se me ha ido el nombre ahora, como el ¿Servicio departamento... médico legal? ¿Cómo? ¿Servicio médico legal? No, es como ¿No? el departamento de medicina legal dentro de los juzgados, que son los que Ah, hacen los peritajes. Y generalmente son personas licenciadas en psicología. El trabajo social no siempre está dentro de la propia administración, por eso te he preguntado. Y es como que los peritajes sociales siempre estamos fuera de la administración y estar dentro, ¿no? ¿Es una figura bastante reconocida el peritaje social dentro de Chile? es, a ver, te quiero comentar algo, porque mi institución no está tampoco dentro del tribunal. Dependemos del Ministerio de Justicia, pero no, acá en Chile los peritos no están en el tribunal. No, no son funcionarios del mismo tribunal, sino que son externos. Puede ser instituciones públicas, como también peritos en forma particular. Acá en Chile, con las reformas legales que se dieron, se cambia el sistema judicial en el ámbito penal y en el ámbito justicia. Desde el año 2000, de los 2000 en adelante vienen los cambios. Ahí toma mucha fuerza el tema de los peritos. Peritos de todas las especialidades, pero nosotros nos tomamos más, ¿cierto?, con los psicólogos. Entonces, peritaje social, peritaje psicológico se ofrece bastante en lo que es el ámbito penal y en el ámbito familia. Ha cobrado bastante fuerza en los últimos años. De hecho, hay programas que se imparten para justamente capacitar a los profesionales que les interesa. Ahora, es una temática que no está tan regulada. De hecho, en mi investigación final de magíster trabajé respecto al tema, ¿no?, de las competencias técnicas que requiere un perito trabajador social. Se señala que tiene que ser un experto, la ley lo señala así. Se trabaja con peritos de confianza, por ejemplo, en familia, en tribunales de familia, pero no está tan regulado, por ejemplo, qué tipo de conocimiento específicamente debiese tener o cuántos años de experiencia. Si bien existe acá una nómina de peritos de la Corte de Apelaciones, pero esa nómina está pensada o nace pensando en judicatura civil.
no en familia ni en penal. Entonces está un poco ahí, no está tan regulado el tema, la verdad. No está regulado ni los honorarios de quienes trabajan en forma particular, ni tampoco quienes efectivamente podrían ejercer, aparte de tener el título, ¿no? Pero me refiero a conocimientos más específicos, está ahí un poquito en el limbo, en tierra de nadie. Para poder tú trabajar dentro del ministerio, aquí sería igual, ¿vale? Aquí creo, no depende de los juzgados lo que he dicho yo, el órgano, pero bueno, sí que no sé si me atiende también dentro del Ministerio de Justicia, pero bueno, creo que son aparte, sino que el juez lo quiere, trabaja desde otros, o sea, no están en la misma oficina, sí trabajan, pero bueno, que nos centramos en Chile, que estamos hablando ahora con tu parte, ¿no? Y para poder entrar a ser perito, ¿hay alguna exigencia para ser perito desde el Estado, ¿no? Como está tu situación? ¿O valdría solo la carrera de trabajo social para poder optar a lo que es el concurso oposición? No, mira, en estos momentos, yo entré cuando, voy a ser muy sincera, yo cuando entré no había concurso público y yo tenía una experiencia previa en la misma institución. Yo había trabajado en ese tiempo con la institución en la que trabajo, eh, había desarrollado, había ejecutado un programa para trabajar con jóvenes infractores de ley, con adolescentes, en justicia juvenil. Y yo trabajaba ahí y de ahí me pasé al cargo que tengo ahora. Pero hoy en día, por ejemplo, para este cargo, que el cargo no es de perito, el cargo es de trabajador social o asistente social, porque aquí en Chile también se da el título, todavía existimos, de hecho mi título original también es asistente social. Se pide en estos momentos, el cargo es porque tenemos más funciones, no solamente de perito, está dentro de las funciones que tenemos que desempeñar, pero no es específico, no es exclusivamente de perito. Se pide, por ejemplo, que los profesionales que ingresan por concurso tengan ciertos años de experiencia y tengan conocimiento en lo que son las temáticas, por ejemplo, de derecho, ¿no? Derecho de familia, civil, que tengan conocimiento en temáticas de infancia, por ejemplo, es lo que se les pide. Dan prueba, hoy día cuesta entrar a la institución, postula mucha gente cuando se abren concursos. Hay centros de atención jurídica en el cual las personas se atienden, ¿cierto? Pero también hay líneas de representación jurídica especializada, por ejemplo, para personas con discapacidad, para personas mayores, para niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de vulneración, por lo cual se solicitan conocimientos específicos. Hoy día es muy difícil que pueda ingresar alguien solo con el título, ¿ya? Por la cantidad de personas también que postulan, que da la opción también de poder elegir. Claro, tiene que ver con eso, ¿no? Al ir 5 plazas, un ejemplo, y 50 personas, coges al más formado porque le dan más puntos por esa formación que tiene, me imagino que es vuestra parte, ¿vale? No sé por dónde seguir de todas las preguntas que tengo, pero yo me voy a centrar primero en lo que es tu acción diaria, que es lo que tú haces diariamente, ¿no? Tú haces peritaje, queremos hablar de peritaje, ¿no? ¿Sobre qué casos suelen ser los que más se solicitan el peritaje? Acá mira, lo que más hago, hay dos cosas que es lo que más se realiza, por lo menos en la unidad en que yo estoy, porque a veces las funciones también cambian de acuerdo a en qué unidad uno se encuentra o en qué centro. Lo que más yo hago son justamente los peritajes y también realizamos conciliación, ya que es muy parecido a la mediación. Se busca, ¿cierto?, desjudicializar, que no todo se judicialice y se ve la posibilidad que las partes, ¿cierto?, personas que tengan algún conflicto puedan llegar a acuerdo. En cuanto a los peritajes, que es lo que tú me preguntas, lo que más se elabora es materias de familia y en temas como, no sé cómo le dirán en España, pero alimentos, ¿no? Que el aporte económico que entrega el padre o la madre que no vive con un hijo. Divorcio con compensación, porque acá está la opción que las personas puedan pedir una compensación económica, ¿cierto? Cuando se divorcian. Lo que es cuidado personal, que sé que en otros lugares le llaman tuición, por ejemplo, guarda custodia. Relación directa y regular, que son las visitas, que también yo sé que le dicen en otros países, y lo que son las medidas de protección, ¿no? Que son aquellos casos en los cuales niños, niñas, adolescentes han sido víctimas de vulneración de derechos. Dado que acá yo soy la única trabajadora social en esta unidad, el resto son abogados, los abogados toman estas causas y ellos ofrecen peritaje como prueba al tribunal y esa prueba es ese informe finalmente tengo que elaborar yo. Claro, ahí es donde voy yo. Generalmente tu trabajo es dentro de lo que serían las medidas a tomar dentro de un divorcio o una separación, donde se perita padres, madres y espacio, me imagino todo,
para poder que el juez pueda tomar decisiones sobre lo que has dicho antes, que era sobre las visitas, sobre lo que son los alimentos y distintas circunstancias, ¿no? O sea, más sobre matrimonio. Lo digo porque, bueno, aquí en peritaje también en España se está dando la parte de la discapacidad por el tema de una ley que hay para no quitar la tutela a las personas con discapacidad, sino que dar una curatela, pues cómo puede ser el proyecto de trabajo que se puede hacer con ellos. Y luego hay muchos peritajes diferentes en donde entran los hombres, perdón, los trabajadores sociales, como pueden ser los seguros. Cuando hay un accidente, cuál va a ser la vida de la persona una que ha sido accidentada. También se hacen muchos peritajes de accidentes de tráfico, accidentes laborales y demás. Por eso quería poner la... Ah, claro, que esas son otras áreas acá. Por ejemplo, lo que tú me señalas me da la idea que es interdicción, que le llaman aquí en Chile, pero se ve en otra judicatura, que es civil. Claro, Ya, claro. pero, por ejemplo, la institución en la que yo estoy solamente vemos temáticas de familia y civiles. Vale. Penales no vemos, por ejemplo. Pero lo que es interdicción acá no va con peritaje. Bueno, ahí después otro día quizás te puedo comentar, pero acá es distinto. Bueno, si tenemos tiempo podemos seguir hablando aquí de ello, ¿no? Una vez que tú haces el peritaje, que ahora veremos más o menos cómo desarrollas el peritaje, que haces entrevistas, ¿no? ¿Vale? El peritaje dentro de la administración, ¿tienes que ir a defender el peritaje dentro del juzgado o al estar dentro de la administración se presume que no tienes que defender ese juicio que has realizado? Mira, acá se supone, ¿cierto?, que el peritaje se incorpora, porque está el principio de la oralidad, se incorpora de manera oral. Pero hoy día en la actualidad se da mucho que a uno la eximen. Trabaje en una institución o esté en forma particular, se exime bastante a los peritos, pero igual me toca declarar. Pero no tan seguido. Yo cuando comencé a trabajar, era prácticamente todos los días, estaba en el tribunal en las mañanas, porque tenía que declarar casi la mayoría de los informes. Hoy día es muy poco habitual, pero me toca declarar, pero no en forma tan seguida. A veces una vez al mes, cada 2 meses. Pero siempre se puede eximir siempre y cuando exista acuerdo de las partes. Ahí se puede pedir que a uno la eximan, pero hoy día se da poco, se da pero poco. Vale, eso veremos luego después, porque a mí lo que más me gusta de los peritajes, lo que menos me gusta es la investigación y lo que más me gusta es el juzgado, sobre todo cuando hay casos chungos donde te toca un abogado, abogada, fiscal o juez, jueza que nos aprieta a nosotros para contar. Yo contaré luego una historia luego después de que me ha pasado a mí y fue muy buena, ¿no? ¿Cómo comienzas el tema del peritaje? O sea, ¿qué es lo primero que haces cuando te llega la situación o el caso o el espacio, ¿no? ¿Cómo contactas con las personas a las que vas a hacer el informe y cómo desarrollas tu trabajo? Mira, lo primero es que me llega la notificación del mismo tribunal o muchas veces el mismo abogado que lo ofreció, ¿cierto? También me envía un correo o me lo dice porque trabajamos en la misma oficina, ofrece un peritaje. Yo, antes de tomar el primer contacto con la persona, a veces lo tomo yo, otras veces la misma persona también pide una hora conmigo, leo siempre el expediente, que es lo que siempre digo en mis clases, por ejemplo, a las personas que toman cursos conmigo o a las que le hago clases en diplomado. Me gusta primero leer la causa, el expediente judicial, que acá está en línea, ¿no? Hay una página donde uno puede ingresar. Las causas de familia son privadas, no son públicas, pero generalmente yo ya estoy incorporada como tercero para poder revisar. Me gusta revisar los antecedentes, tomo nota, yo soy bien a la antigua, estoy llena de cuadernos. Sí, soy a lo más antigua de mis cosas. Como yo en la entrevista. Todas las notas, tengo cuadernos de todo, ya para el peritaje, para conciliación, para todo, para mis cursos, todas esas cosas. Tomo nota de lo que más me llama la atención, ¿cierto? Y después ya llamo a las personas, contacto para tener una primera entrevista. En general, a diferencia de Mary Richmond, me gusta tener la primera entrevista en mi oficina, no en los domicilios, ¿ya? Siento que hoy día es un poquito invasivo el tema del domicilio, en la primera entrevista a veces es un poco complicado, no se dan las condiciones muchas veces para poder tener una entrevista en profundidad en el domicilio. Si todas las personas entrevistas, aplicamos algo que acá se llama el consentimiento informado, es decir, explicarle a la persona de qué trata, ¿cierto?, este informe, cuál va a ser la metodología que se va a aplicar. A veces no se le puede explicar tan en profundidad, porque a veces van surgiendo cosas en el camino, pero más o menos no se le explica, ¿no? Que vamos a tener entrevista, le voy a pedir ciertos documentos, le voy a hacer una visita domiciliaria. Sé que en otros países le llaman de otro nombre, pero entrevista en el domicilio. Quizás vamos a aplicar algún instrumento, quizás me voy a tener que coordinar
con alguna institución con el cual la persona tenga vinculación, pero se le explica todo eso. Acá hoy día trabajamos mucho en lo que es lenguaje claro, así que el tema es explicarlo en forma clara para que la persona lo comprenda. Esto queda en un documento y la persona lo firma, porque es importante la voluntariedad de las personas también en este proceso. Que la persona tenga claro que es una prueba que ofreció su abogado, por lo cual, si ella no quiere, no se lo practica, ¿ya? Pero en general la gente accede. Muy pocas veces ha sido obligatorio desde el tribunal, ya no es lo habitual, la verdad. Las personas tienen la posibilidad de decir que no también. Aunque en general aceptan porque se les explica finalmente que es la posibilidad también que tienen de poder dar a conocer, ¿no?, al tribunal la situación de ellos o de ellas. Después de esa, bueno, tenemos esa primera parte que es el consentimiento y de ahí tenemos la entrevista. Siempre uno dice no partir con los temas más complicados en las entrevistas, ¿cierto? Generalmente son 2 o 3 entrevistas por peritaje. Y bueno, y ahí van apareciendo más datos, ¿no? Porque nunca está todos los antecedentes en el expediente, siempre va surgiendo algo nuevo. Se coordina la visita al domicilio. No acostumbro a hacer visitas sorpresa, me gusta que la persona esté al tanto. Creo que tiene que ver mucho con enfoques que hoy día trabajamos, el enfoque de derechos. No violar un poco la privacidad de la persona, ¿cierto? No llegar y aparecer. Yo sé que a algunos colegas les gusta hacer de improviso en la visita, yo prefiero avisar que la persona esté en conocimiento. Y bueno, y ahí se le pide documentación, porque acá es muy importante respaldar los antecedentes que la persona entrega con documentos. Por ejemplo, si me dice yo trabajo atendiendo una tienda, bueno, el contrato de trabajo, las liquidaciones de sueldo, aunque va a depender obviamente de la materia, ¿no? Hay materias donde eso tiene más relevancia que otras. Se hace la visita, se tiene una entrevista de cierre en la cual se retroalimenta, se le indica a la persona más o menos cómo va su informe y de ahí ya se elabora y se envía al tribunal. Y bueno, en los casos que me toca declarar, uno tiene que estudiar antes, ¿cierto?, el informe para poder declarar. Ahora es importante también cuando nos tocan los casos ir viendo, por ejemplo, cuál es la metodología que vamos a aplicar. Lo más clásico es la entrevista, la visita, revisión documental, pero pueden surgir otros temas, desde qué enfoque vamos a trabajar, qué sustento teórico vamos a tener, porque el tema es no caer en estos informes que son solo descriptivos, ¿no? Y que no tienen un análisis, por ejemplo, respecto a la situación, o que no se apoyan en temas más teóricos, marcos referenciales, entendiendo que lo principal del perito es dar una opinión, y una opinión técnica desde su disciplina. Y no dar opiniones personales, porque todos podemos tener opiniones distintas respecto a distintas temáticas, pero acá lo importante es apoyarnos, ¿cierto?, respecto a lo que nos dice la literatura. Eso es básicamente como el proceso del peritaje. Me imagino que las entrevistas serán a tanto padres y madres del propio adolescente, ¿no? O de la persona o de la familia en general, de cuando estamos hablando del divorcio, ¿no? Sí, en general las entrevistas son con la persona, con el representado, ¿no? La parte que está demandando o la parte demandada. En general, por lo menos acá en el trabajo, no me toca mucho entrevistar a adolescentes o a niños. Eso se da generalmente el adulto, ¿no? El que está pidiendo un cuidado o la guarda de custodia, como le dicen ustedes, o el que está pidiendo las visitas, o quien se quiere divorciar, o el que está demandado por divorcio, generalmente son adultos y con ellos uno tiene la entrevista. En ocasiones, claro, hay ocasiones en las cuales uno también considera relevante entrevistar a alguien del grupo familiar, considerando que siempre los informes llevan, ¿cierto?, la información del peritado, de la persona que estamos atendiendo y de su grupo familiar también. Entonces a veces también requerimos entrevistar a algún integrante del grupo familiar. Me refería a la hora de que siempre entrevista, por ejemplo, en el caso de un divorcio de familia más clásica, entrevistas al padre y entrevistas a la madre, no solo entrevistas a uno de los dos, o ahí dependerá el caso. Lo que pasa es que acá, Gabriel, el divorcio, para las causas de divorcio son exclusivamente, cuando me toca peritar a mí por lo menos, tiene que ver cuando las personas están pidiendo una compensación económica. Y esa compensación es en base a que la persona que pide la compensación es porque considera que sufrió un menoscabo económico por no haber podido trabajar o haber trabajado menos de lo que quería o podía durante los años de matrimonio. Por lo cual ahí generalmente uno se centra en la persona que a uno le toca peritar. No entrevista a la otra parte, sino que uno entrevista la situación. En el fondo lo que queremos conocer es la situación de esa persona en particular. Es bien desde lo económico el tema cuando se dan los divorcios con compensación. A diferencia de otros países que he escuchado que a veces igual se compensa, por ejemplo, daño emocional, el sufrimiento que puede haber tenido la persona, acá eso tiene que ver con el hecho de si generalmente son mujeres las que piden compensación por un tema de género, ¿cierto? Generalmente tiene que ver porque no pudieron trabajar y hay que probar, ¿cierto? Ese desmedro, ese menoscabo económico que han sufrido por dedicarse al matrimonio.
Claro, no, mira, me iba refiriendo mucho más a, por ejemplo, el caso de que hubiera una custodia, cuando se pide, en vez de custodia compartida, custodia para uno de los dos padres, porque dice que el otro no tiene capacidad de cuidarle, por eso preguntaba que si eran las dos personas lo que hacían, o sea, decía, Ah, no, me no, voy, acá me voy a muchos casos diferentes que puede haber en un divorcio, no siempre el económico, sino otro tipo de circunstancias concretas de pues que su padre nunca se cuidó del muchacho, por ejemplo, ¿no? De nunca fue al médico, nunca fue preocupado del colegio, ¿no? Que fue todo recayó de la madre. Y ahora que se divorcian, quiere la custodia para el padre entera, ¿no? Y dices tú, pero bueno, si nunca te has preocupado y ahora vas a querer tener toda. sí, acá es otra materia. Se ve específicamente en cuidado personal, pero uno en cuidado personal perita, evalúa, diagnostica a la persona que uno se le está pidiendo. Generalmente hay que peritar a los dos, pero a veces somos distintos los peritos de cada parte. Ujú. Pero claro, lo que tú dices, acá en Chile, por ejemplo, usted le dicen custodia compartida, acá es cuidado personal compartido, pero acá el cuidado personal compartido no se ve en el tribunal, sino que tiene que haber acuerdo, no se puede imponer. Sé que en otros lados me parece que se puede imponer, acá no, tiene que haber acuerdo entre los padres, pero claro, ahí está todo este proceso de investigación, ¿no? Cuando me ha tocado casos, por ejemplo, en que ambos padres dicen que ambos viven con los niños. Y ahí hay que entrar a indagar, ahí el colegio nos ayuda mucho generalmente porque tienen como más claridad con quién viven los niños específicamente. Pero sí, ahí hay que recopilar bien ahí el tema de la investigación social aplicada, como se dice, es muy importante. Ujú. Por ahí va un poquito. Luego con respecto a lo que estabas comentando antes de la importancia que tiene a la hora de hacer el peritaje y sobre todo la importancia que tiene con respecto a qué poner dentro del propio informe, no has dicho que estuviera sustentado en distintas metodologías o distintas, digamos, informaciones que no sea tu opinión personal, sino que sea una opinión científica. ¿Cómo piensas cómo vosotros establecéis la estructura del informe? Nosotros, yo hablo de mi caso, en el caso de cuando hago yo un informe, por un lado está todo lo que es el argumentario de todas las pruebas que se han podido coger, explicando la inferencia esta lo diré ahora mismo, o cuando no es una inferencia, se me dio el nombre ahora, esto, una prueba, ¿no? Que podemos poner una evidencia, ¿vale? Las propias diferencias que pueda existir. Luego una parte que pueda ser donde realmente estamos intentando unir todas esas pruebas para que dé una final. Y al final a mí siempre me gusta poner como decir cuál es o qué es lo que debería hacerse ahora, ¿no? Al juez le dices, oye, yo como profesional, a partir de toda esta información que te he dado y de todo el peritaje, creo que el futuro iría por este lado, ¿no? No sé si allí lo hacéis igual o cómo hacéis esa Sí, redacción. mira, hay como varios temas ahí. Por un lado, el Código Procesal Penal chileno establece el contenido del informe peritos, independiente de cuál sea la especialidad, porque hay peritos médicos, ¿cierto? Perito arquitecto, perito agrónomo, etcétera. Y la ley de tribunales de familia dice que hay que guiarse por lo que dice el Código Penal. Ya entonces ahí se establece que el contenido del informe perito debe llevar por un lado el estado de la cosa o persona que se está peritando, que en este caso nosotros peritamos personas, no cosas, por lo cual hay que dar cuenta, ¿cierto? Identificar a la persona y dar cuenta de su situación actual. Por otro lado, hay que dar cuenta de los procedimientos, señala ese artículo, y los procedimientos, si lo llevamos a nuestra disciplina, tiene que ver con la metodología, ¿cierto? Las técnicas, los instrumentos que aplicamos y los resultados de ello. Entonces hay que dar cuenta de estos resultados, ¿no? Los resultados de la entrevista, la aplicación de instrumentos, etcétera. Y finalmente las opiniones que tenemos que entregar a partir de nuestra experticia, nuestra disciplina, nuestro arte u oficio, que en este caso es una disciplina la nuestra. A partir de eso estructuramos, yo sé que tiene que llevar sí o sí siempre la situación actual de la persona, la identificación de la persona, tengo que dar cuenta siempre de la metodología, los resultados de la aplicación de esa metodología y debo dar una opinión profesional. Por otro lado, la información que recopilo, los objetivos que va a tener mi informe, porque es importante plantearnos objetivos, hipótesis respecto al trabajo que vamos a desarrollar, tiene que estar relacionado, por un lado, con la materia de la causa, ¿cierto? Los hechos a probar, que son los hechos, en el fondo, que son en conflicto, que se tienen que aclarar en este juicio, que eso viene dado desde el tribunal, ya cuáles son los hechos a probar, cuál es el objeto del juicio y qué fue específicamente lo que a mí se me pidió. Por ejemplo, tú dabas la situación de las causas de cuidado personal o de custodia, como decías tú. A veces se nos pide, por ejemplo, evaluar parentalidad,
pero en otros casos se pide, a pesar de que la ley señala expresamente que el juez no se puede guiar solo por temas económicos, pero a veces sí se pide igual conocer, por ejemplo, situación socioeconómica o situación habitacional. Entonces, con eso me voy guiando, ¿no? Eso finalmente ilumina el informe que vamos a desarrollar y la opinión tiene que ser en relación al caso, siempre en tono de opinión y no en tono de sentencia, porque a veces hay profesionales que toman como que ellos fueran los jueces, ¿no? Dicen qué es lo que hay que hacer. Uno da una opinión, en el caso mío, desde lo social, porque soy trabajadora social, desde ahí uno opina, ¿no? Da una opinión respecto y la fundamenta también. ¿Crees que debemos de estudiar o aprender formas de comunicarse dentro del juzgado para poder poner esas formas de comunicar dentro del propio informe? ¿O nosotros tenemos que dejar la esencia del trabajo social dentro de ese informe? Modulo un poquito. Cuando vas a juicio y te acostumbras a ir a juicios, te das cuenta de la diferencia en cómo tanto los abogados o los jueces o los procuradores se lanzan pelotas con referencias muy raras, de una forma muy hablar que no es de se ha probado una cosa, ¿no? Empiezan a hablar de, no sé cómo explicarlo, ¿no? De una forma muy técnica dentro del abogado, que a nosotros, los que estamos fuera, decir, pero bueno, si es que no. Y nosotros cuando hacemos el informe, y eso me ha pasado a mí, por eso te pregunto a ti si os pasa lo mismo allí, queremos hacer un informe súper redondo a fin de que cuando nos queremos descuidar tenemos 30 folios. Porque queremos dejar todo súper atado y que se entienda bien. Y más que un peritaje, parece que estamos escribiendo una novela. Una tesis. Sí, mira, se da algo, yo participo en mi institución, en el Comité de Lenguaje Claro, ya que yo te comentaba que es una red, ¿no? Hay una política que baja, que se trata de implementar. Y claro, nosotros siempre desde el lado de lo social, se habla mucho, ¿no? Que los abogados hablan mucho en lenguaje jurídico. Yo igual llevo 18 años acá y trabajo con puros abogados, así que para mí es como muy habitual escucharlo. Pero, por otro lado, desde el otro lado, ellos dicen que los trabajadores sociales y los psicólogos usamos un lenguaje muy técnico muchas veces que no es entendible. La otra vez en este comité se hablaba, por ejemplo, que usamos muchas siglas, por lo menos acá en Chile, no sé si en España pasará, muchas siglas o que se da por supuesto que ellos manejan temas muy técnicos nuestros, ciertos conceptos que nosotros ocupamos que podrían parecer muy simples, ¿no? Hacinamiento, dinámica familiar, por ejemplo, competencia parental, etcétera, que uno los habla habitualmente entre colegas, pero la otra vez me decían que ellos no lo entendían tampoco, cuando a veces hacíamos referencia, interferencia parental, por ejemplo, no siempre pasa. Entonces ahí está lo que dice un académico chileno, que hay que buscar este equilibrio del lenguaje técnico, porque nosotros tampoco nos vamos a usar un lenguaje coloquial cuando estamos en un tribunal o cuando escribimos un documento, porque ahí se tiene que traspasar nuestros conocimientos también, pero por otro lado tiene que ser un lenguaje entendible para quien lo escucha, y ahí uno siempre tiene que tener presente que en el receptor de nuestro mensaje. El receptor son abogados, por lo cual, claro, si son temas muy técnicos, los voy a tener que entrar a explicar un poco más. Ahora, lo que tú dices tampoco pueden ser, a mí no me gustan esos informes eternos, porque creo que tiene que llevar lo importante para esa causa, ¿no? Para ese juicio. El informe no es el protagonista, ¿cierto? No es un fin en sí mismo, sino que es un medio. De hecho, un medio, la prueba pericial, ¿no? Es un medio de prueba. No hay que perderse norte, ¿no? No es para lucirse uno, así para que todos digan, oh, que sabe mucho Gabriel con ese informe de 50 páginas, o que habla bonito la Lorena porque usa mucho tecnicismo, sino que efectivamente cumpla la función que tiene, que acá hay un abogado que dice tiene una función pedagógica finalmente el perito. Es cierto, enseñar de su disciplina para que el juez tenga una mejor comprensión, o jueza, tenga una mejor comprensión de cierta temática en la cual la mirada del trabajo social se vuelve relevante, ¿no? Para poder comprender. Yo creo que eso no hay que perder ese foco, que sea entendible finalmente. A veces tanto sigla, a mí a veces me ha pasado, mis compañeros a veces me pasan informe y me dicen, Lore, ¿me puedes traducir qué es lo que quiere decir este informe? Entonces yo creo que ahí pierde el sentido, ¿no? No se cumple el objetivo si nadie lo entiende. Claro, ahí es donde iba un poquito, porque a veces queremos ser tan técnicos y tan puristas, ¿no? Que al final perdemos el norte de ello, ¿no? He hecho una referencia al tema de las evidencias y las inferencias, un tema primordial en el libro. Espérate, que lo tengo justamente, lo tengo aquí, así que puedo sacarle y verlo, ¿no? En nuestro magnífico libro de cabecera de todo el mundo de diagnóstico social de Marin E. Rimon, ¿no? Y yo creo que aquí es donde más fuerza tenemos que darle cuenta a esa parte de que es una evidencia y que es una inferencia a la hora de hacer el informe, y
si tú tienes técnicas o cómo trabajas para poder sacar esa parte tuya, ¿vale? E intentar ser lo más aséptica que se pueda, ¿no? Entendiendo lo social como que aséptico no se puede ser. Exacto. Oye, sacaste el libro y yo, justo cuando hago clases, siempre pregunto, ¿quién ha leído el libro? ¿Me vas a creer que muy pocos colegas lo han leído? Mira, Algo ahora, pasa, mira, algo hoy pasa. cuento, En el cuento. pegado, en el pegado algo pasa porque son muy pocos los profesionales que lo han leído. Mm, Ayer hablaba con una colega española tuya, o sea, de tu país, se llama Nuria Fustier, la debes de conocer. también es Ella es espíritu ella y ha escrito un libro de tiene peritaje. una tesis maravillosa del tema del diagnóstico, que siempre la nombro y siempre lo digo, y siempre se lo digo a ella también, porque me gusta reconocer el trabajo de los colegas, creo que es importante reconocerlo, que lo ocupo mucho, yo lo referencio, siempre digo, si pueden, vayan al repositorio de la universidad, lean la tesis de Nuria sobre diagnóstico social, porque no sé qué pasa, la verdad, voy a hacer catarsis acá, no sé qué pasa que, no sé, en general, no todos, pero muchos colegas no tienden a asociar diagnóstico con los informes finalmente. Y tenemos que entender que el informe finalmente es el resultado de un proceso de diagnóstico. Y el diagnóstico tiene que ver, no tiene que ver con etiquetar, no tiene que ver con rotular, que es algo que se lo vi a Nuria, ¿no? El diagnóstico es una brújula, no es finalmente una sentencia. Algo pasa ahí que se nos pierde en el camino, ¿cierto? El tema de, no sé por qué, pero yo siempre, de hecho ahora estoy haciendo un curso que es exclusivamente diagnóstico, de entender, ¿cierto? Que finalmente es un proceso de diagnóstico, de conocer, de ponderar, de comparar, ¿cierto? La situación que uno ve en las familias con lo que nos dice la teoría, ¿cierto? Lo que nos dicen los marcos referenciales. Y acá, por ejemplo, el libro de Emily Richmond es súper, es una Biblia prácticamente para estos temas, porque incluso nos habla cómo enfrentar la entrevista, la primera entrevista, el tema de la visita, que ahí yo no coincido con, yo te decía, no coincido con ella, no me gusta que el primer encuentro sea la visita, pero el resto, ella da cuenta, por ejemplo, que no tenemos, le da mucha relevancia al documento, ¿cierto? Un documento escrito, pero también habla que no nos tenemos que considerar infalibles, etcétera. Hay un montón de elementos ahí que son súper importantes considerar finalmente cuando estamos en este ámbito, no solamente en los peritajes, sino que cuando realizamos informes en general, ¿no? Cuando vamos a intervenir con una familia, ¿cierto? Que tenemos un proceso de diagnóstico previo. Ella habla, ¿no? De la evidencia, ¿cierto? De basarnos en lo científico, de no considerarnos infalible, de no considerar el diagnóstico como algo cerrado, porque la realidad es dinámica, las personas cambian, por lo que, claro, yo puedo leer hoy día un informe que te hicieron a ti el año pasado, un peritaje, pero no necesariamente la situación va a ser tal cual, o tú eres la misma persona, tú, está el potencial de cambio también de las personas. O una cosa muy importante, el diagnóstico social de una familia viene previo a que intervengamos con ella para que cambie. Con lo cual, si nosotros hacemos bien el trabajo y la familia trabaja para ese cambio, lo más normal es que dentro de un año o 2 años el diagnóstico sea totalmente diferente porque hemos buscado que cambie. O sea, nuestro trabajo es que eso se cambie. Sí, y además que hoy día que eso ya estaba, no sé en qué momento del mundo se perdió, pero el tema también de reconocer, no que sean los diagnósticos patologizantes. Yo no sé acá en Chile que puede haber sido los temas de dictadura, qué sé yo, pero que muchas veces los informes se centraron mucho en los déficits de las personas, en lo que centrarse como en lo que estaba mal, muy lapidario. Y hoy día entendemos que todas las personas tienen cosas positivas, ciertas potencialidades, recursos, etcétera. Entonces eso también es algo importante que no sé por qué se pierde a veces, Mm. pero que debiera estar presente, ¿no? Diagnósticos que no patologicen, que no rotulen a las personas. Yo hago un curso con un colega que no creo que me esté viendo, pero siempre recalcamos mucho, pero que trabaja con Alexis. Alexis no sé si está mirando ahora. Pero siempre hablamos, ¿no? Que estos diagnósticos finalmente no la piden, ¿no? No estigmaticemos para siempre a las personas. Hay términos que estigmatizan mucho, por lo menos acá desde la justicia. Cuando hablamos, por ejemplo, de una familia disfuncional. No me gusta el término. Lamentablemente la literatura todavía nos habla mucho, los modelos de familia, por ejemplo, hablan mucho de la disfuncionalidad, pero es sumamente estigmatizante, por ejemplo, para las familias. Entonces yo creo que ahí son elementos que tenemos que considerar en estos procesos finalmente. Mira, te cuento dos cositas, como he dicho antes, que no es una entrevista, sino que es una conversación y es una forma de transferir información. Dos cosas. Primero, que Nuria Fuster hizo un libro de diagnóstico social, igual que Jonathan Negarrado, que digamos que sería bueno leérselo porque han modernizado este libro, ¿no? Yo creo que a Mary Rumon se la ha atacado porque ella se centró en su época que le tocó vivir en una forma de hacer trabajo social
y parecía que si no hacía otro tipo de trabajo social no existía, ¿no? Entonces, hay muchísima gente que con el tiempo se ha olvidado, ¿no? Pero yo recomiendo leer el libro del el Case World, ¿vale? Social Case World, porque es el libro donde yo detecté que el trabajo social es terapia. Porque es que ella ya lo habla ahí de cómo trabaja con las familias para que las familias cambien de una forma hasta terapéutica. Pero bueno, dejo del diagnóstico, que yo creo que es pues un libro donde está toda la esencia del trabajo social, porque habla de todo, es tan grande que habla de toda la esencia del trabajo social, de lo que hablabas tú antes. Me sorprende que hoy, hablando con estudiantes de trabajo social de la universidad aquí en Talavera de la Reina, hablábamos de si han leído libros de trabajo social, ¿vale? Y yo mi segunda carrera fue antropología. Y en trabajo social leí libros, no muchos, pero leí muchos. O sea, cuando tenía que estudiar cualquier asignatura me mandaban textos de libros, no mejor no todo completos, ¿no? Pero, pero he leído poco. Pero es que hemos hablado ahora y lee menos. Claro, es difícil poder sacarte una carrera universitaria solo con los apuntes del profesor. Y yo creo que tiene que haber un esfuerzo más grande porque los apuntes del profesor van dirigidos a una parte. Y la literatura escrita del trabajo social habla de otras cosas, ¿no? Entonces es difícil sacarte una carrera donde cuando termines los 4 años no hayas leído ningún libro. Que eso ya es tela, ¿no? Pero bueno. Y me voy a la parte que has dicho tú del final. A mí me hace mucha gracia cuando hablas con las familias y lo que nosotros llamamos una familia que es desestructurada, ¿vale? Y te dice la mujer y el hombre, pero es que no sé por qué han puesto en el informe que somos una familia desestructurada. Si nosotros los dos nos queremos, vivimos juntos y en la misma casa, ¿no? Y no entienden que desestructurado tiene que ver con que no es una familia con unos roles concretos y que hagan la función de familia, que es lo que hablábamos muchas veces de nuestros términos y demás, ¿no? Y como nosotros, a veces, es por lo que voy, ¿no? A veces le decimos a las personas que lo que hacen no es normal y que están mal, y a veces somos nosotros los que les ponemos, joder macho, yo era feliz hasta que un día me diagnosticaron y me dijeron, eres una familia desestructurada. Yo pensando que toda mi vida había sido bien, y a partir de ahí la familia es como que se siente inferior cuando nunca, aun siendo una familia desestructurada, se había sentido así, ¿no? O sea, es decir, hasta qué punto cuando nosotros etiquetamos empezamos a poner a las personas en grupos concretos y ellos mismos se van identificando con esa etiqueta que es el problema, a fin de que empiezan a vivir defendiendo o poniendo de excusa esa etiqueta muchas veces, ¿no? Lo que has dicho tú antes de hacer diagnósticos muchas veces buscando decir, venga, vale, pues ya sabemos lo que le pasa a este, esto es lo otro, ¿no? Sí, tiene que ver con el lenguaje más respetuoso hoy día, porque claro, es distinto decir que alguien tiene prácticas que son maltratantes, por ejemplo, a decir que la persona es maltratadora. Ya yo creo que hay que ser cuidadoso con el lenguaje que aplicamos y más con los temas de familia que son tan sensibles, ¿no? Cuando tú dices, le dijeron a alguien que una familia, su familia es desestructurada, obviamente causan un impacto. Yo creo que debemos ser cuidadosos. Yo creo que cuando uno hace estas retroalimentaciones con las personas y uno le indica lo que va a ir en el informe, inevitablemente lleva a que uno sea mucho más cuidadoso con las palabras que usa. De modo que las personas no se sientan tampoco estigmatizadas, por ejemplo, o no nos centremos tanto en lo que decía antes en el déficit de las personas. Eso no quiere decir que vamos a ocultar información o que vayamos a maquillar, como yo digo, maquillar la información. Si se dan situaciones, alguien está vulnerando derechos, se tiene que señalar, pero no tan rotulando, no tan estigmatizando o perpetuando algo, así como que va a ser toda la vida igual, porque siempre está esta posibilidad de cambio, por algo trabajamos en esto. Y respecto a lo que tú decías de los libros, ¿sabes lo que por ejemplo, voy a dar mi experiencia? Cuando yo estudié, a mí me hacían leer mucho, pero muy poco de trabajo social propiamente tal. Nunca me hicieron leer, por ejemplo, a Mary Richmond, el diagnóstico social, yo lo leí después, fuera de la universidad. Me hacían leer mucho psicología, mucho sociología, mucho antropología, pero muy poco propio del trabajo social. Eso había poco, la verdad. Yo creo que puede ser que a veces pase eso, ¿no? Que no... El otro día hacía clase, por ejemplo, y le hablaba, no sé, Gordon Hamilton, y muy pocos colegas la conocían. Colegas que están titulados hace poco, por ejemplo. O Helen Perlman también la conoce poca gente y tiene una obra tremenda. Que yo creo que... No, mira, ve, cuando hablamos los dos se corta un poquito los dos. Yo estudié, después de trabajo social, antropología. La primera asignatura, digamos, que es de la antropología es historia de la antropología.
Hay una asignatura troncal con mucho contenido donde explican dónde nace el primer antropólogo y cómo se han ido moviendo las escuelas. Y se llama Historia de Antropología. En trabajo social eso yo lo vi de forma velada entre medias de una asignatura que se llamaba Trabajo Social. No sé cómo estará ahora, ¿no? Pero es decir, tanto cuesta poner historia del trabajo social y referenciar, como yo en antropología, en historia de antropología, estudié alrededor de 40 o 50 antropólogos que han marcado dentro de la antropología. Que si hemos visto a Malinowski, que si hemos visto a Rafik Graum, o que si hemos visto a Levi-Strauss, ¿no? Y cada uno dentro de una escuela, o si hemos visto el materialismo cultural, ¿no? Y en trabajo social, creo que terminamos la carrera sin saber esto, que nos estamos yendo a la entrevista, sin saber estas cosas, y nos centramos más en ser técnicos para rápido ir a servicios sociales y entender. O sea, como si fuéramos una carrera de instituto, algo inferior donde necesitamos todo técnico, todo de práctico. Y lo veo también los alumnos, que los alumnos, el tema de la filosofía del trabajo social, o el tema de los estudios del trabajo social, o los derechos humanos, o el por qué hacemos las cosas como las hacemos, no les importa tanto, pero lo que les importa es escuchar a la otra persona para ayudarla y decirle, si no tienes la filosofía en la cabeza, va a ser difícil que la puedas entender con todas las garantías, ¿no? Y me ha apuntado una cosita aquí que has dicho antes sobre los consentimientos informados. Sí, sabes que cuando te escuchaba pensaba, claro, yo por ejemplo a mí en primer año, en mi época, que estudié hace muchos años, cuando la carrera acá se llamaba Servicio Social, el ramo teníamos uno que se llamaba Fundamentos del Trabajo Social. Y ahí venía una parte, pero muy cortita, ¿no? De historia, pero del trabajo social de Europa, Estados Unidos, muy poco de Chile, por ejemplo. Yo, después con los años, a mí me gusta mucho la historia y me conecté con el tema de la historia en Chile, por ejemplo, cómo se da el trabajo social. Pero claro, es lamentable que no se enseñe bien, porque finalmente con eso tiene que ver la identidad, finalmente, ¿no? Porque esa identidad que se genera del trabajo social, y pasa mucho que hay muchos colegas que al final empiezan a identificarse más con otras áreas. Quieren estudiar mucho psicología o quieren estudiar mucho sociología, de antropología, y como que va quedando fuera o no queda claro, por ejemplo, hacia dónde apunta lo que es el trabajo social. De hecho, la misma situación, ¿no? Que acá en Chile ha pasado por 3 nombres distintos en la carrera. Fuimos las visitadoras sociales en un comienzo, después asistentes sociales, después trabajadores sociales, y que muchos no lo entiendan, porque yo entiendo que si alguien de otro país no lo sabe, pero alguien de Chile debiera saber por qué se marcaron los cambios. Y acá todavía hay gente que cree que los que tienen títulos de asistentes sociales porque estudiaron en el instituto, por ejemplo, que es una situación que hoy día se da, pero que no tiene que ver con lo que pasaba antiguamente. Antiguamente la carrera se llamaba así, los títulos eran eso, y pues se pueden homologar. Pero hay como esa falta de identidad finalmente. Y lo del consentimiento informado, a mí no me lo enseñaron en la universidad, lo vine a aprender después. Yo en mi época, cuando uno hacía un informe, nunca me dijeron que había que informarle a la persona que le estaba haciendo un informe. De hecho, pasaba que había gente que decía, yo no tenía idea que la persona que vino a mi casa hizo un informe de mí, por ejemplo, o no sé lo que decía el informe, porque se hablaba que el informe iba sellado y no lo veía nadie. Y con el tiempo, cuando uno empieza a encontrar el tema de los derechos humanos, empieza a hacer este vínculo finalmente, este link, ¿no? Trabajo social, enfoque de derechos humanos, comprende que las personas son sujetos de derecho y tienen derecho, valga la redundancia, a saber lo que se habla de ellos, lo que se escribe de ellos, a dar consentimiento finalmente a que uno entre en la intimidad de ellos, en la vida de ellos. Con eso tiene que ver el consentimiento, que tampoco está tan arraigado. A veces me pasa que hago clase y todavía hay personas que no lo aplican y que ahí como que hacen clic y entienden que hay que aplicar consentimiento informado. Sí, mira, aquí el consentimiento informado hasta hace muy poquito en España y en la Unión Europea se trataba como la recogida de datos, ¿no? Tú me das autorización para que yo coja datos tuyos, ¿vale? Hasta que ya se cambió la normativa y se habló del consentimiento informado, que significa yo cojo datos tuyos pero los voy a utilizar para institución. O sea, yo voy a hacer un informe de ti, con lo cual tú me das autorización porque yo hago un informe y esos datos se los dé a otra persona. Pero tú me estás autorizando solo que dé esos datos para esa persona muy concreta, ¿vale? Y un caso que me pasó a mí fue cuando dije que una trabajadora social que había hecho un informe social sobre una persona, le dije que tenía obligatoriamente que dar el informe social a la persona que había hecho el informe. Me dijo, no, yo se lo mando a la Junta. Le dije, ¿cómo que a la Junta? Tú, la persona te está pidiendo el informe que te manda a la Junta y ella quiere saber qué has dicho tú de ella.
Me dice, yo no estoy obligado. Entonces me junté con un compañero, hicimos una carta con una ley, y mandamos una carta y dijimos, mira, o se lo mandas o te denuncia porque estás vulnerando sus derechos, estás informando a otras personas de algo sin decírselo a ella. Cuando yo llegué al Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha y hablé sobre ello, flipaban los compañeros diciendo, o sea que yo todos mis informes, si la persona sobre la que estoy informando me lo pide, se lo tengo que entregar. Digo, claro, dice, claro, digo, entonces, ¿qué estás poniendo? ¿Qué estás poniendo? Cuidado, que estás poniendo, a ver si te da como cosa que lo vea otra gente, ¿no? Pero sí que te atreves a decirlo, ¿no? Decir, ese derecho que tienen ellos de que todo lo que se escriba sobre ellos tienen derecho a saber qué se está diciendo y qué se está poniendo. Exacto. Esto es lo que te decía también cuando uno cierra este proceso, esta elaboración, uno debiera, bueno, a veces la última entrevista quizás todavía no está elaborado el informe, pero la persona más o menos saber en qué tono va su informe. Acá las personas tienen acceso al informe porque quedan en el sistema y las personas pueden acceder a ver su propia causa. Pero te cuento como anécdota, cuando yo empecé a trabajar, cuando estaba el sistema antiguo, que era todo escriturado y las personas no tenían acceso a sus causas, y fue bien complejo este traspaso a la oralidad, que las personas iban a tener acceso a sus informes. Yo recuerdo haber estado en capacitaciones, yo en ese tiempo trabajaba en lo que era antiguo Servicio Nacional de Menores, me acuerdo que trabajé. Ni te explico el pavor que le generó mucho saber que las personas iban a tener acceso a los informes, que uno iba a tener que ir a declarar oral y con la persona frente a uno y la persona viendo lo que uno decía de ellos. Entonces, claro, ahí uno se da cuenta que quizás habían prácticas que no eran las más apropiadas. Obviamente eran otros tiempos y quizás se desconocían algunos enfoques con los que hoy día trabajamos, porque obviamente los saberes son situados también, ¿no? Están en un contexto dado. Pero eso llevó o ha llevado finalmente a ciertas modificaciones de cómo trabajamos, porque no puede ser, por ejemplo, que la persona no tuviera acceso a ver su propio informe. Y respecto a lo otro que señalaste, el consentimiento informado, es súper relevante, por ejemplo, en estos contextos que son judiciales finalmente, o sociojurídicos, forenses, es que la persona tenga claro, y eso no se lo dice en minuto uno, ¿no? Todo lo que hablemos, si es relevante, yo estoy obligada a informarlo, no queda como secreto. ¿Y quién va a tener acceso a la información? Es súper importante lo que tú señalabas. Acá la información que usted me entregue va a tener acceso a su abogado, el abogado de la otra parte, porque va a quedar el informe del sistema, el juez, por ejemplo, hay personas que a veces también se da a conocer con el equipo de trabajo, por ejemplo, la situación, pero eso la persona tiene derecho a saberlo también. Fíjate, yo no llego a afirmarlo del todo con todas las normativas, pero fíjate, cuando yo hago terapia y viene una persona que voy a coger la palabra para que luego entremos a disputa con el poquito tiempo que nos queda, viene un menor, ¿vale? ¿Vale? Y cuando entra una persona menor de edad, ¿vale? Digámosle así, donde hay un tutor y hay unas personas que le asisten, yo cuando hablo con él le digo, todo lo que tú y yo vamos a hablar aquí va a quedar entre tú y yo. Y yo sí que diré a la otra persona cuál es la evolución, pero no lo que tú me estás contando. A no ser que lo que tú me cuentes ponga en peligro tu vida, o sea, que ponga en vida, no solo la vida, sino también tu reputación o todo aquello donde yo considere que debe de saberlo tus familiares o otra persona y que no solo, ¿vale? Y en ese momento te informaré que yo se lo voy a contar, para que tú tomes la decisión de contárselo primero. ¿Vale? Entonces, todas esas cosas que hay que decir, que hay que hablar y que hay que decir muchas veces, damos por sentado que como profesionales, y a mí me recuerda mucho a cuando los médicos antiguamente entraban y te hacían 5.000 pruebas tú tumbado y tú decías, oye, pero ¿por qué me estás haciendo pruebas? No, explícamelo, ¿no? Es como que no, yo soy el médico, yo te hago lo que me da la gana en tu cuerpo, te meto pincho por todos sitios, pero tú tienes que... No, usted infórmeme de qué me va a hacer, a lo mejor no me interesa a mí que me saque sangre y quiero morirme, ¿no? ¿No? Pero esta parte, ¿no? Yo siempre hago esto y cuando hago los informes y lo demás, siempre se lo digo. Oye, esto es así, sé que no está totalmente escrito, pero se lo explicas a la persona. Esto es informe, yo tengo que entregar a un abogado, yo no se lo voy a entregar a nadie más. Al igual que las visitas domiciliarias, ¿no? Que muchas veces yo con los compañeros y compañeras digo, oye, cuando entréis a una visita domiciliaria, no es bueno cuando llegues a la oficina estar contando al lado qué tal tiene la casa, ¿vale? Por decencia, porque a ti no te gustaría que pasara. No. Y a veces pasa como que pase cualquier, como que no, como que no le damos importancia a todo ese tipo de hacerlo,
¿vale? Entonces yo creo que es importante. Si quieres pasamos por el poquito tiempo que nos queda, esto que te he dicho ahora, me gustaría hablar un poquito del juzgado. ¿Qué opinión tienes tú de cuando vas a declarar dentro del juicio? Mira, justo hoy día de hecho me toca hablar de ese tema, me toca en la tarde a ver si alguien se quiere integrar porque es algo gratuito, es un seminario sobre declaración del perito. La verdad es que son tan dispares los criterios, por ejemplo, entonces a veces, claro, uno va a declarar, nadie pregunta nada, nadie cuestiona nada, a veces uno va a declarar y preguntan, pero hasta lo más mínimo, lo más ínfimo, es súper relativo, pero yo creo que por lo menos en mis primeros años que me tocó declarar mucho, mucho, era casi todos los días, creo que eso fue un buen ejercicio, porque me tocó, a partir de lo que me iban preguntando, también fui teniendo más claridad, por ejemplo, respecto a qué temáticas de los informes tenía que profundizar más o qué tenía que dejar mucho más claro, etcétera. Me fui dando cuenta que lo que se requería, yo partí cuando recién partió el sistema, por lo cual tampoco tenía muchos referentes a los cuales recurrir que me dijeran cómo funcionaba, porque estaba todo partiendo de cero. Pero a mí me gusta asistir a declarar, creo que es un buen ejercicio para uno también, no es probarse la palabra, pero sí, ¿cierto?, poder exponer con claridad, ver esta retroalimentación, ¿no?, cómo se va entendiendo lo que uno también va indicando, lo que uno va informando, posicionarse en este rol, creo que es importante posicionarse en este rol que efectivamente se es un experto en alguna temática, ¿cierto?, y que uno puede contribuir finalmente a aclarar ciertos hechos. Pero es súper relativo. Acá está el tema de las preguntas de acreditación. No sé si se hacen en España, que preguntan respecto a la experiencia laboral de una. Yo soy vieja ya, entonces igual puedo decir que tengo experiencia, pero a la gente que está nueva les complica mucho lo de las preguntas de acreditación, por ejemplo. Pero creo que es un buen ejercicio, creo que nos hace bien el tema de la oralidad, que a veces a algunos les cuesta un poquito más. Creo que es bueno que los trabajadores sociales, las habilidades comunicacionales las tenemos que desarrollar sí o sí. Creo que es un buen espacio para uno desarrollarse, pero como te decía, hoy día me toca declarar bastante poco. Yo voy a contarte dos anécdotas mías y luego tú cuentas otras dos anécdotas tuyas, ¿vale? Sobre las declaraciones. Yo voy a contar dos anécdotas, una en positivo, en la cual cuando ven el juzgado, ven el informe, me saltan dos cosas, tanto la fiscal como la jueza, pues a las dos mujeres, ¿no? Y me llega a contar un momento en que si yo veo normal que una persona tenga que recurrir a Cáritas, en este caso aquí en España a Cáritas, para poder mantener a sus hijos, ¿no? Y mi respuesta en aquel momento fue, bueno, pues como tenga que retirar toda la custodia de todas las familias que están recurriendo a Cáritas para poder alimentar a su gente, en una crisis financiera que estamos sufriendo en España, donde yo llevo 3 meses yendo a los bancos de alimentos a hacer todos los informes sociales, se va a hinchar. O sea, fue una cosa como que dicen no me tengáis las narices, que si una persona pierde el desempleo y por ir a Cáritas a pedir alimento le vais a quitar, ¿no? Que es lo que se ponían, ¿no? Bueno, tras esa declaración así tan salida de tono, porque fue mis primeras declaraciones y guardaba el respeto al juzgado lo justo, ¿no? En aquel momento, fue muy buena porque con esas tomaron la decisión de que no tenían que retirar la custodia y dársela otra vez a la familia, que es donde yo iba, ¿no? A favor de la familia, para no le quitaran la custodia, ¿no? Entonces, fueron como muestros. Y luego yo, cuando aprendí eso, la abogada del Estado que iba contra mí, en el segundo caso, que era la misma, como aprendió eso, de todas mis respuestas que yo hice, directamente todas las preguntas tenían que ver en que yo no era una persona capacitada para dar un veredicto. O sea, no importó el juicio, o sea, no importó el informe, sino destrozarme a mí como para que simplemente este tío no es un experto, con lo cual no tengamos que en consideración esto, ¿no? Y pasé un rato llegó un momento en que me dieron ganas de saltar y decir, meter 2 guantazos a la persona, ¿no? O sea, una impotencia, dices tú, que yo vengo a hablar de mi informe, ¿no? Yo vengo a hablar de mi informe y tú me estás intentando atacar a mí como persona, ¿no? Solo para tirarme por como que yo no valgo para nada y a partir de ahí decir, bueno, si este hombre no vale para nada, su informe vale menos, ¿no? Y lo duro que es en un juicio ese tipo de circunstancias, ¿no? Que la gente, yo he visto a una persona ponerse tan nerviosa, nublársele y caerse y marearse, ¿no? De la tensión que hay en los juicios. Por eso digo que a veces hay que ensayar también ahí a los juicios, ¿no? Yo ya he contado mis 2 anécdotas. Sí, mira, te escuchaba bueno, acá se usa mucho lo de la pregunta de acreditación.
que es con lo que comienza cuando uno va a declarar, que tiene que ver con eso. En el fondo, el abogado que te presenta quiere resaltar tu currículum, tu experiencia laboral, tus conocimientos, pero el de la otra parte generalmente lo que quiere es como dejar en claro que finalmente no tienes la experticia, ¿no? Es como por ahí. Mira, me acuerdo de, a veces, una vez me tocó ir a declarar y terminé declarando unas preguntas súper básicas, de hecho tenía ganas de reírme, no podía. Me terminaron preguntando qué es lo que había en la mesa de la casa cuando fui a hacer la visita, si había mantequilla, si había azúcar. Y yo pensaba en mi cabeza, para esto estudié, para estar contando lo que hay. Entonces, de hecho, ¿sabes? El juez le pide, ¿no? a la abogada, por favor, que elevara el nivel de las preguntas. Ese es uno que tenía muchas ganas de reírme en esa oportunidad. Y otro algo más, como más práctico, en pandemia las declaraciones eran por Zoom. Y la verdad, uno se arreglaba hacia arriba, ¿no? Pero a veces uno andaba en pantuflas, no sé si le dicen pantufla a usted. Sí, todavía está por caso. Mira, si las puedo enseñar yo. Espérate, que voy. Ah, no, yo estoy en mi oficina, así que estoy vestida. Yo tengo mis zapatillas de estar por casa también. Mira, por cierto, las voy a poner para que se vean, porque esto es Twitch y Twitch es muy casero. Es del Joker, ¿vale? No me había fijado. Sí, es del Joker y son las 2 zapatillas del Joker. Las regalaron para el Día del Padre o para los Reyes. No, para los Reyes fueron. Sí, acá, bueno, era en Zoom y cuando uno le llegaba la notificación, aparecía que cuando uno declarara tenía que estar en un lugar cerrado, sola. Eso solamente. Bueno, la cosa es que me tocó primera vez que me pasó, de hecho hasta hace muy poco estábamos declarando por Zoom todavía, y me pasó que el juez me pide hacer un mapeo, que es mostrar el lugar donde estoy. Aparte, siempre yo me pongo en el comedor de mi casa, pero está en el escritorio, una pieza que tengo para mi hija para que haga sus tareas. Y me dio mucha risa porque lo único que yo quería era que no se notaran mis pantuflas. Menos mal que no se notaron. Y esta es la parte tragicómica también, porque yo tenía abierto en el notebook, tenía abierto mi informe. Ojalá que no lo vea el juez de esa oportunidad. Me pidió hacer un mapeo donde estaba, y yo tratando que no se notaran las pantuflas, estaba lleno de juguetes, mi hija en ese tiempo era más chica porque ahora es adolescente ya, y me hace mostrar la mesa porque no puedo tener el informe. Le muestro la mesa, no está el informe, pero el informe estaba en el computador. Fue muy chistoso, me dije, pero qué locura, porque cómo no iba a saber él que podía estar en el computador el informe. Igual yo tengo buena memoria, así que no los leo, porque no se puede leer tampoco, pero oye, uno a veces se apoya. Aquí sí que puedes ir con el informe. O sea, tú le llevas impreso y le llevas al juzgado. Depende. Acá no hay nada regulado, pero hay jueces que no dejan estar con el informe, algunos, no Pues todos. yo me llevaba hasta la tablet. Los llevaba en la tablet y los llevaba. Y si necesitaba, me decía, ¿te ratificas con el informe? Y digo, el que presenté yo sí. Y luego, ¿te acuerdo en tal sitio tal cosa? Y yo me acercaba, tú. Y claro, porque, claro, como el juez es muy listo, tío, el abogado te quiere tirar para atrás y dices, en el párrafo 7 dices, escucha, que yo no me he memorizado. O sea, que es que no es necesario memorizarse. Porque no es un examen prueba teórica, ¿no? Es de, oye, pues Claro. voy a leerme lo que he puesto y te lo defiendo, pero es que yo no me acuerdo de todo. O sea, no tiene lógica que la defensa de una persona caiga o recaiga sobre la memoria de un perito. No, sobre la pericia del perito sí, pero no sobre su memoria. Mira, de todos los años que llevo, solamente en 2 oportunidades, una fue en esa, en la que te señalo, que el juez no permitía tener ningún documento, ninguna ayuda a memoria, que lo encuentro delicado más cuando hay temas, por ejemplo, números, nombres de enfermedades extrañas, porque ya diabetes todos nos acordamos, pero de repente hay síndromes con nombres muy extraños, por ejemplo, y que uno no se puede apoyar. Pero solo en 2 oportunidades, y en otra oportunidad que me tocó ir a declarar cuando todavía se permite que jueces, abogados estén por Zoom, pero el perito tiene que ir en vivo. Una vez me tocó estar sola en la sala declarando, sola, así me sentía hablando sola, y además que el monitor, la pantalla, quedaba arriba de mi cabeza. De hecho, el mismo juez me dijo, usted no me va a ver, solo me va a escuchar. Hablando sola, y también esa vez, en algún momento, igual no pide autorización, me autoriza para ver en el informe, me estaban pidiendo el nombre del facultativo que atendía a una persona. No, me dice perito, no puede, usted viene como perito. Me llamó la atención, pero las 2 veces que me ha pasado que me llamó mucho la atención, pero en general yo nunca en general tampoco leo, siempre pido autorización para ver algo muy puntual. Sí, claro, no, sí, yo igual, o sea, las veces que he ido pues sabiendo lo que había, ¿no? Y diciendo, pero como dices tú algo puntual, pero en ese momento es decir al juez, mire, señor juez, los nervios que estoy pasando ahora mismo, se me puede olvidar algo, y yo creo que estamos hablando de los derechos de unos niños
como para que estemos pensando en que si yo estoy nerviosa podamos menoscabar los derechos de esa persona. Pues esto es así. Bueno, pues usted ya se ha quedado retratado, señor juez. ¿Qué quiere que le diga yo? O sea, si a usted le importa más que yo tenga memoria a que el niño pueda tener, es su problema, no es el mío. Lo siento por los niños, pero usted ya se ha retratado, ¿no? A usted le da igual los niños, entonces está aquí para ganar el sueldo, ¿no? No sé, se me ocurrirían cosas así y me echarían del juzgado, pero que se me saldría solo decir, oye, o sea, me está contando esto, ¿no? Se nos viene el tiempo al final y nada, 2 o 3 minutillos para quedarnos, que me tengo que llevar luego al muchacho. ¿Por qué hay Sí, tanto empeño en destrozar la palabra menores o lucharla para quitarla cuando hacemos referencia a lo que la ley dice que no tienen capacidad de obrar? Bueno, sí. capacidad legal de obrar, ¿vale? Ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Bueno, pero tú estuviste en mi charla. Acá por lo Anda, menos. claro que sí. ¿Qué te crees que no te veo yo? Y si, escúchame, y si no puedo, como la de esta tarde, y la dejan grabada, yo me despierto temprano y me pongo de fondo a por 1 y medio las charlas de los compañeros. En vez de escuchar a veces escucho música, a veces las charlas, y a lo tonto, pues vas cogiendo muchas cosas y vas aprendiendo. Mira, ahora hoy ha colgado una Jonathan Regalado, uy, Jonathan Regalado, ¿Ya? perdón, Víctor Nieto, dentro del podcast que tiene él, que hablan Ah, ujú. con, con dos compañeras que son también peritos y está escuchando un poquito. Ahora voy a hablar contigo y luego la terminaré de escuchar porque se aprende mucho escuchando conversaciones de compañeros. Sí. Bueno, tú estuviste, ¿sabes? La charla que di, que hablé sobre la historia de la infancia. Te dije antes, me gusta mucho la historia. Y claro, tiene un tema histórico. El término menor, ¿cierto? Se ocupaba, estoy hablando de Latinoamérica, Mm, se ocupaba principalmente para hacer mención, ¿cierto? A aquellos niños, niñas, adolescentes que se encontraban en situación de abandono o de pobreza. Ellos eran los menores, no eran todos. Ya no toda la infancia era considerada menores, ellos eran menores y se tendía a asociar que ese niño que era abandonado o que estaba en situación de calle o que practicaba la mendicidad se tendía a asociar con temas delictuales. Era como que todos estos niños se tendía como a criminalizar la mm, infancia realmente, la pobreza, mejor dicho, ya la infancia pobre, en el fondo era criminalizada. Y por eso se habla que hoy día el término menor, que aparte menor tiene que ver con menos, ¿cierto? Con menos valor. Por eso hoy día se habla, no hablemos de menores, porque tiene que ver con esta lógica antigua, con este enfoque tutelar, en el cual no se consideraba al niño como, o niña como sujeto de derecho, sino que se le consideraba como objeto de protección. Y estaba esta mirada, y que voy a citar una abogada argentina que se llama Mary Beloff, que habla que finalmente menores, ¿cierto? Hacía mención a finalmente, o tiene un estigma, ¿no? Finalmente criminalizante, peyorativo porque no eran todos, ella tiene un artículo que habla, estaban los niños, que eran los que iban al colegio, que tenían familia, y los menores, que eran los que mm. estaban institucionalizados, etcétera. Por eso hoy día decimos no hablemos de menores, porque es muy estigmatizante, porque en el fondo tiene que ver con este paradigma antiguo que no considerábamos los niños sujetos de derecho. Al final es una lucha como lo de llamar usuarios, destinatarios, pacientes y demás a Miente. a las personas, y yo si te das cuenta siempre hablo personas, personas o ciudadanía, yo intento decir siempre persona. Pero sí que en España, en algunos contextos que he ido yo escuchando y leyendo, hablan de menor como la segunda acepción que tú has dicho, no la de delincuencia, sino como la de menos valor, ¿no? Y claro, yo sí que me apoyo en cuando hablo siempre menor de edad, nunca digo menores, siempre digo menor de edad para referirme a aquellas personas que en España no han cumplido los 18 años, donde el Estado les reconoce unos derechos o, digamos, haber llegado a un nivel de madurez o de independencia que no se tiene con 16, por ejemplo, aunque hasta los 21 no puedes adoptar, porque en España sí que hay, hasta los 21 años no puedes adoptar, creo que son 21, y en los 18 cuando ya puedes votar, tienes carnet de conducir, puedes emanciparte, puedes comprar una casa, anteriormente no puedes, ¿no? Y yo me voy a esa parte, ¿no? Es decir, que es como que entendemos desde lo social como que tienen menos capacidad o menos madurez para tomar decisiones y se les busca proteger en la ley. Por eso me quedo en esa parte, ¿no? Pero sí que es Nada que verdad ver. que a veces pues ya digo niños, niñas, adolescente o la adolescencia o pequeños, e intento buscar otra palabra, pero que cuando utilizo menor va por esa parte, por la protección que existe dentro de la ley de ser mayor o menor de edad, no de menos valor. Yo pienso que no tiene menos valor mi hijo que yo. O sea, Sí. tienen menos conocimiento, pero no menos valor. Acá yo no, s- yo
no me complica tanto cuando alguien dice menor de edad, pero también hay personas que sí, no les gusta el menor de Ya. edad, porque también consideran que, yo entiendo cuando alguien dice menor de edad que se refiere a que no es adulto frente a la Ujú. ley, pero sí, se ha dado bastante, pero igual se ha radicado en buena medida, no tanto, pero igual se ha tratado de ir dejando atrás el término menor, igual que, bueno, hartos términos, discapacitado, por ejemplo, tampoco hoy día lo aplicamos, sino que hablamos de personas con discapacidad, Ujú. ¿cierto? Ponemos fuera la discapacidad, pero son cambios lentos y bueno, tienen un tema histórico, hay que ir comprendiendo por qué se van Sí, cambiando no. finalmente el concepto. Yo creo que Sí, es importante eso, por eso te lo ponía para el final y ya está. pero la historia es muy bonita, la historia, si alguien puede leer o si alguien quiere material, yo tengo material de la historia de la Ujú. infancia, es muy bonita. Vale, por mi parte ya hemos terminado, además ya llevamos una hora y algo hablando, que parece Uy, que no, que se nos va el tiempo aquí hablando y ya está. Yo me voy a despedir, que se va todo el mundo, si llega hasta el final, pues nada, que deje los comentarios, que lo haré llegar, pero bueno, todo el mundo que vea el vídeo al principio verá que abajo en el contenido va a estar tu dirección de Instagram, por si te quieren seguir en el Instagram y ya si quieren ponerse en contacto contigo o decirte cositas, pues ya está ahí por el Instagram. Y para terminar, decirte que muchísimas gracias por pasar este rato. Como gracias. yo sigo aprendiendo, no tanto científicamente para escribir un libro, pero me encanta hablar con personas de otros países donde existen otras normativas y otras circunstancias, pero te vas dando cuenta que el trabajo social generalmente es el mismo, ¿no? Los contextos legales no, pero la esencia del trabajo social siempre es la misma. Sí, te agradezco mucho la invitación, un gusto haber conversado contigo. Nos conocíamos por redes, pero nunca habíamos conversado, así que realmente una grata sorpresa, eres bueno para conversar. A mí me gusta también mucho conversar, así que se me pasó, pero Bueno, volando hasta ahora. sí. Bueno, pues no, no alargamos mucho más. Yo siempre en mi canal, a todo el mundo le digo, yo lo único que hago es así, así para despedirnos y decir un adiós. Chao, chao.